Con nuestro psicólogo de cabecera, José Miguel Sánchez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes, encantado. Bueno, lo de Rafa Nadal siempre es impresionante, pero en esta ocasión ha sido más impresionante todavía, teniendo en cuenta que hace apenas 4 meses nos anunciaba que estaba en muletas, no sabíamos si iba a volver a jugar y de pronto va y gana en el Open de Australia. ¿Cuál sería, pues en tu visión experta, ¿no? Las enseñanzas que nos deja todo esto? Mira, lo has dicho muy bien. Durante todo el día y todo el día de ayer, todo el mundo habla del tenista, habla, por supuesto, de la persona, pero a mí me gustaría compartir con vosotras y con los oyentes lo que nos podemos llevar nosotros. Es decir, qué aprendizajes nos deja el ser humano que hay detrás del gran profesional. Y hay varios. El primero es clarísimo. Todos estamos de acuerdo en que Nadal siempre cree en sí mismo. Y esto es clave para conseguir cualquier cosa en la vida. Creer en ti. Si tú no crees en ti mismo, va a ser mucho más difícil que los demás crean en cualquier tipo de relación en la que estés. Pero creer en ti no solo cuando te va bien, que es lo fácil, sino cuando las cosas son adversas. Lo acabas de comentar. Hace 4 meses tenía una lesión y estaba con una escayola y unas muletas. Eso se llama resiliencia, cuando tú te enfrentas a una adversidad y sales mejor de lo que entraste en ella. Y es lo que demostró ayer Rafael Nadal. Segundo, actitud positiva. En todo momento, darte la oportunidad. En todo momento, decir, independientemente de lo que pase, de las circunstancias, del entorno, saber que tú puedes y que aunque el miedo esté ahí, que sepas que con esa actitud adecuada, con esa motivación y con ese compromiso adecuada, llegarás a los objetivos que tengas. Cada uno tenemos los nuestros. Por lo tanto, segundo, actitud positiva. Tercero, mirar hacia adentro. Lo que él ha conseguido lo hemos visto todos, pero lo que no hemos visto es la cantidad de entrenamientos que ha hecho. Por supuesto, la cantidad de veces que habrá llorado por dolor, por no poder entrenarse como ha querido, la cantidad de veces que ha estado triste, la cantidad de horas que ha echado con el fisioterapeuta y en la rehabilitación. Mirada hacia adentro, los resultados se producen cuando nadie te ve. Otro, competir contra ti mismo y no contra los demás. Estamos muy acostumbrados a ver al enemigo fuera. A mí me gusta hablar de superar tus valores, de superar tus estándares. No te puedes obsesionar con el de al lado porque haya conseguido mejores puestos o gane más dinero que tú. Tienes que trabajar en conseguir tú cada vez ser mejor, porque si no lo haces, acabarás frustrándote, porque siempre habrá alguien mejor que tú. Y si quieres, te digo el último y luego continuamos. La fuerza mental, algo que todos vemos en él. Fallar es una posibilidad, rendirse es una elección. Y esa es la clave de la fuerza mental de Rafael Nadal. Él no se rinde nunca. Es más, muchos españoles y muchos aficionados al tenis, después del segundo set, nos habíamos rendido. Y después cuando vimos a la máquina decir que solo le daba un 4% de posibilidades de ganar el partido, todavía más. Él fue el único de los pocos que no se rindió. Por lo tanto, esa fuerza mental es clave. Si quieres, luego continuamos con algunos más. ¿De qué manera podemos nosotros, ¿no? Quienes estamos pues ante cualquier proyecto personal, profesional, ante cualquier adversidad, ¿no? de la vida, podemos trasladar todos estos aprendizajes a nuestro propio trabajo como profesionales y también a nuestro día a día como personas? ¿Cómo podemos trabajar en esa resiliencia, en esa actitud positiva, en ese mirar hacia adentro? Pues mira, yo diría, siendo nuestro propio ejemplo, se ha hablado mucho o se habla mucho de los influencers, de los referentes. Eh, Rafael Nadal puede ser un gran referente y debería ser el gran influencer de muchísima gente, porque es un ejemplo. Pero además yo añadiría que nosotros también podemos ser ejemplos de nosotros mismos, de probarnos, de ser valientes, de aprender de las derrotas. Estamos muy acostumbrados a celebrar y a vanagloriarnos en las victorias, pero mucho menos a aprender de las derrotas. Y esa es otra posibilidad que tenemos
cuando gestionamos la derrota, esa es nuestra primera victoria y ese es el primer paso para la siguiente victoria. Por lo tanto, gestionar la derrota, el ser generosos con nosotros mismos y con los demás. Al final llegamos a los sitios, llegamos a cosas porque nos acompaña, porque venimos de una familia, tenemos un equipo que nos acompaña, el darle las gracias, pero incluso también ser amables con nosotros mismos y darnos las gracias. No olvidarnos que incluso, aunque nuestro proyecto profesional sea muy importante, al final hay un círculo cercano que es clave para nuestro equilibrio emocional y nuestro equilibrio personal. Entonces, no olvidarnos tampoco de lo importante, de nuestra familia. Y una de las cosas que para mí son clave es trabajar desde los valores. No es el qué haces, el qué consigues, sino el cómo lo consigues. Y bueno, si hablamos de Rafael Nadal, podríamos hablar de esfuerzo, podríamos hablar de humildad, podríamos hablar de afán de superación, pero da lo mismo los valores que tengas. Lo importante es que se produzca una congruencia entre cómo piensas y cómo actúas. Entonces, en esa congruencia, trabajar desde esos valores, pues al final te lleva a conseguir los objetivos que te propongas cada uno en nuestro espectro. También dentro de esta, la que hemos llamado enésima resurrección de Nadal, pero quizá la más importante de todas, el equipo, ¿no? ¿Cómo de importante es hacer todo esto con el equipo adecuado, con entrenador, con fisio, con apoyo de amigos, de compañeros de equipo? Es que si tú miras en tu vida, pocas cosas has hecho tú solo. Pocas cosas las has conseguido tú solo, sin la ayuda de tu familia, de tus compañeros, de tus colaboradores, si diriges un equipo. Hay muy pocas cosas que un ser humano es capaz de lograr él solo por sí mismo. Por lo tanto, al final, el trabajar en equipo nos hace mejores. Y para trabajar en equipo es muy importante ser solidario, ayudarse entre todos. Está claro que el único que sale a la pista es Rafa, pero todos los demás están ahí. Ayer veíamos imágenes cuando acaba el partido y Rafael va a estirar los músculos y empieza a hacer bici, que todo el mundo se sorprende, pero lo que está haciendo es evitar las agujetas del día siguiente porque el lactato se acumula en los músculos. Hay una persona al lado de él, que probablemente sea su fisio, que le está dando indicaciones de qué tiene que hacer, de cómo tiene que hacerlo. Incluso hay un momento en que tira de él y le empuja un poco. ¿Por qué? Porque sabe que lo que toca ahora, aunque le esté esperando la prensa, aunque esté todo el mundo celebrando, con ganas de celebrar con él, saben que lo que toca es eso. ¿Por qué? Porque tiene nuevos retos. Y hay que tener en cuenta una última cosa. Ahora en las empresas, nosotros aquí hemos hablado de la gran división, en las empresas parece que no se valora la experiencia, el talento senior, y justamente lo que nos ha demostrado Nadal es que la edad es solo un número y las ventajas que nos da la experiencia, mejor nos iría si en muchas compañías las siguiéramos aprovechando. Y este es otro de los aprendizajes que nos llevamos, que forma también parte de eso del equipo, cómo le cuidan para que con la edad que tiene pueda afrontar nuevos retos como Roland Garros, que está a unos meses vista. Desde luego que sí. José Miguel, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más. Gracias a ti, Raquel, un verdadero placer. Chao.